Boa noite. Vamos estar iniciando o culto com oração. Convidar a todos para fecharem seus olhos, baixarem suas cabeças. Nesse tempo a gente possa esquecer os nossos problemas, esquecer as nossas preocupações e tudo aquilo que tem sido pedra de tropeço nas nossas vidas, mas que nossa mente e nosso coração possa estar olhando para o alto, olhando para aquele que deu sua vida por nós, para que a gente tivesse salvação. Amém. E assim possamos nos repousar agora na presença do nosso Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre nossas vidas. Nós queremos bendizer o teu nome porque o Senhor é santo e queremos escutar o Senhor aqui, Pai. Te agradecemos o privilégio que temos de poder realmente nos reunir como igreja, Pai, poder ter esse tempo, ter comunhão, poder cantar para Ti, poder ouvir a Tua palavra, que possamos honrar o Teu nome através de tudo isso e possamos viver o propósito da igreja aqui na terra, porque o Senhor se alegre conosco aqui, Pai, entrega nossas vidas diante do Senhor. Cada pessoa que está presente aqui, Pai, possamos realmente ter um só foco, um só objetivo, que é louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Nos ajude, que precisamos de Ti, muitas vezes não sabemos como expressar tudo isso, mas é o Teu Espírito Santo que nos conduz, Pai, assim, todas as pessoas de a primeira música que a gente vai cantar chama-se Meu Universo, e que a gente possa assim declarar ao Senhor o nosso desejo que nós temos de entregar toda a nossa vida a Ele, né? Às vezes a gente passa só por situações pequenas, ou talvez aquelas mais difíceis, mas a música fala que nós não, como uma forma de oração, de que nós não queremos dar só uma parte da nossa vida para Deus. E que isso seja verdade para todos nós, que seja uma entrega por inteiro. Seas mi universo, quiero darte mis palabras como gotas, quiero mi diluvio de alabanza en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Solo parte de pensarlo, que el dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo, quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, cada sueño que hay en mí. Seas mi universo, seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento de la mañana y la luz en mi
Louvado seja o nome do Senhor. E a próxima música que a gente vai cantar chama-se Ousado Amor. E essa música fala do amor de Deus, né? Que a maneira como Ele expressou esse amor é algo que o ser humano não entende, é algo incompreensível. E assim a gente possa realmente, com a nossa boca, cantar esse amor, reconhecer aquilo que Deus fez por todos nós, que por meio do seu Filho, Ele deu sua vida por todos nós, Ele lutou por todos nós, e assim, realmente a gente possa ir de encontro a esse amor e poder louvar o nome dEle. E quero convidar a igreja para estar se levantando.
Senhor. A última música a gente vai cantar Eu Te Quero, nós vamos também estar ofertando e a gente possa assim reconhecer que nosso maior bem não são os materiais, não são os nossos recursos, mas o verdadeiro tesouro da nossa vida seja aquilo que o Senhor já nos ofereceu, que é a nossa salvação e a presença dele nas nossas vidas. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar meu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que meu bênção, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu Senhor, és tu, Jesus, 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 és tu, Jesus. Bem, estou pedindo para a gente consagrar as ofertas e orar pelo tempo da mensagem. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigada, Pai, porque podemos estar diante de Ti, na Tua casa, Senhor, entrar no Santo dos Santos, Pai. Muito obrigada por esse privilégio de poder louvar o Teu santo nome. Senhor, agora como igreja, nós queremos consagrar a Ti, Senhor, as ofertas, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, com o Teu povo, abençoando, suprindo a necessidade de cada um dos Teus servos, seja elas grandes ou pequenas, que o Senhor possa estar estendendo as Tuas boas mãos, Senhor, para abençoar cada família, cada lar, cada pessoa, Senhor, que entende, Senhor, o ministério, Senhor, de oferta, o ministério de dizimar, que o Senhor esteja, Pai, recompensando eles com bênção dos céus, Senhor Deus. Pai, nos dê sabedoria também como igreja para usarmos todos os recursos que chegam até Tua casa, para que a Tua obra continue, Senhor, aqui na terra. Assim pedimos tudo isso,
E consagramos também, Deus, diante do Senhor, a vida do Alberto, a vida dele, Senhor, que seja, Deus, usada pelo Deus Santo Espírito, que tudo que ele preparou, tudo que ele estudou, o Deus Santo Espírito possa tomar, Senhor, envolver ele nisso tudo. E assim, Pai, ele possa passar para a tua igreja, Senhor Deus, que também possamos, Deus, receber, que também possamos, Deus, aceitar a tua palavra, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o teu Espírito Santo esteja com ele, Pai, e que ele possa, na autoridade do nome de Jesus, estar, Deus, fazendo essa ministração e o uso da tua palavra, em nome de Jesus. Consagramos tudo a ti e te agradecemos por todas as bênçãos do Senhor em nossa vida. Em teu nome oramos. Amém. 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 Obrigado. Boa noite, Pai do Senhor. A gente vai estar uma palavra, Segunda Reis, que o pastor professor de colocar aqui. Mas vamos abrir a Bíblia em 2 Reis 4:26. Então, aí pastor vai aqui 4:26. Em 2 Reis 4:26 diz: vou falar em espanhol, é melhor, eu uso melhor a minha língua materna, né? Então, abrimos a Bíblia em 2 Reis 4:26. Hazme el favor de ir corriendo y recibirla, y preguntándole cómo ella está, y a su marido y a su hijo. Y ella respondió: todo está bien. Aquí un pasaje de la Tsunamita que voy a desenvolver desde el comienzo. Eliseo, en sus pasajes por un lugar llamado Sunem. Estamos en 2 Reyes 4:8, en donde dice: en cierta ocasión una mujer importante de Sunem invitó a Eliseo a comer en su casa, y cada vez que Eliseo pasaba por allí, la mujer le insistía que quedara a comer. En aquel tiempo, el profeta Eliseo es el sucesor del profeta Elías, que iba pasando por Sunem. De ahí proviene el nombre de la Tsunamita. Eliseo pasaba por esos lugares en su viaje. La Tsunamita lo llamamos Tsunamita, así porque no menciona en la escritura su nombre. Lo convidaba a comer en su casa, y cada vez que pasaba en ese lugar se quedaba por la insistencia de la Tsunamita, que lo invitaba. La importancia de saber quién invitar a tu casa, quién viene a tu casa. Siempre debemos saber quién frecuenta nuestra casa. Este puede edificarte, o como este profeta que le bendeció plenamente siempre, o destruirte por envidias que invejan, calumnias que son fofocas, llevar y traer esas informaciones, en fin, queda muy mal a veces alguien en nuestra casa que invitamos y no sea bendecido. Pero ella sentía verdaderamente que era la presencia del Señor que estaba con Eliseo, con este profeta. Entonces, imagino yo que en aquel tiempo era difícil tener hospedaje, los hoteles. Entonces le quedaba bien quedar en esa casa que la mujer, la Tsunamita, siempre le invitaba. Entonces ella pasaba por ahí y siempre estaba
muy bien acomodado. En el número 9, entonces en el 9 dice así: a su marido dijo, ¿sabes de qué me he dado cuenta? Pues este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. La mujer sabia observa, analiza y se da cuenta antes de tomar una decisión. Después de observar la actitud de Eliseo, analizar su comportamiento, de que era un varón santo de Dios, toma la decisión, pero no antes de hablar con su marido, en tiempo oportuno, que solo las mujeres saben el momento de contar a su cónyuge lo que desean. Así, cuando quieren algo, prepara el momento especial para dar un momento oportuno, en donde nos saca todo lo que quiere a su favor. Entonces la mujer sabia sabe el momento de valorar para conseguir, sin discusiones. En ningún momento ella tomó por el pecho la decisión, y si hay un error, mejor que erramos los dos, dice. Entonces ella siempre tuvo la cautela de tomar la decisión con su marido. En el 10, pasando, ahí le dice, deberíamos hacerle un pequeño aposento en la azotea, la terraza, y poner allí una cama, una mesa, una silla, un candelero, que es una lamparina, para que cuando pase por aquí pueda quedarse con nosotros. Con un corazón bondadoso y generoso, en ayudarle al profeta, la mujer que contaba con el consentimiento de su esposo ya lo que quería hacer, le quedó fácil en concluir la obra para hacerle la pieza, porque ella ya sabía todo lo que necesitaba para hacer. Y de ahí tal vez ella salió a llamarle al albañil, a traer las piedras, el cemento, ladrillo y todo lo que fuera necesario para construir esa casa, para edificarle una pieza ahí arriba en el azoteo. Imagino yo que esa mujer sabiamente le diría a su esposo que deseaba hacer la casita, la pieza afuera, pero sin causarle celo. Hagamos un pequeño cuarto fuera de nuestra casa, allá afuera, para que quede y descanse y después seguir viaje. Tener en la casa la presencia de Dios representado en aquel profeta trae para dentro de su casa las bendiciones que están por venir. Ella entendió y vio eso en el profeta. Las mujeres tienen el sexto sentido o el radar que Dios le ha dado para percibir a las personas a sus alrededores. Ellas ven más allá de los maridos siempre ellas están más atentas. Entonces ella vio en este profeta que era un santo varón de Dios. Y en el 11 siguiendo dice, un día que Eliseo pasó por allí, se quedó a dormir en el aposento. O sea, ya había hecho toda la pieza, ya estaba ahí. Eliseo se quedó a dormir en ese aposento. Me pongo en aquel tiempo, en aquel lugar, y encontrar un cuarto todo arreglado ya, y poder descansar para seguir viaje, alimentarse, meditar. ¿Qué privilegio tendría? ¿En dónde encontrar un lugar así? Generalmente encontramos en la casa de nuestra mamá, estos lugares que cuando llegamos y tenemos la pieza toda arreglada, perfumada.
Y así se sintió Eliseo muy agradecido por esa generosidad que ella le preparó las piezas, le preparó lugar para estar descansando, lugar para poder meditar, para poder seguir viaje realmente después. Ya entonces se sintió inquieto, acomodado, una inquietud en el corazón para retribuirle ese agradecimiento que la tsunamita le daba. Y en el 12 encontramos que dice: pero le dijo a Gehazi, su criado, llama a la tsunamita. Gehazi la llamó y cuando presentóse ante Eliseo, como Gehazi lo había llamado a la tsunamita, de pronto ella acudió al lugar, vino hasta Eliseo. Imagino yo que sería un momento que el profeta lo llamó, ella diría: ¿qué pasó? ¿Por qué me llama? Entonces se fue a presentarle al profeta, porque estaba bien acomodado él ahí, y le manda a llamar. Ahí queda medio intrigado y ella se va. Creo yo en ese tiempo que sería así. Entonces, cuando nuestro invitado nos llama, siempre nos vamos ahí para saber qué quiere decirnos, si hay algo que reclamar. Y entonces ella se fue para darle debido atención al profeta, porque le mandó llamar, pues. Entonces ella se fue y acudió de pronto hasta donde Eliseo estaba. En el 13 dice: dirigiéndose a Gehazi dijo: esta mujer ha sido muy amable con nosotros. Pregunta qué quiere que haga yo en su favor. Necesite que hable con el rey o con el general del ejército. Y la mujer respondió: en medio de mi pueblo yo vivo como una reina. Pero Eliseo estaba tan agradecido e inquieto que quería hacer algo por ella. Pero ella respondió que vivía en medio de su pueblo. Y en medio de su pueblo ella vivía como una reina. Vivía demasiado bien. Vivía feliz, con una vida cómoda, sin necesitar de nada. O sin estar almejando más cosas. Así entiendo yo que era su posición. Y los ricos siempre quieren más riqueza, más poder. Pero ella no, ella estaba contenta con su modo de vida, como estaba. Entonces ella estaba cómoda, tranquila. Pero Eliseo continuaba con la inquietud en su corazón de retribuirle algo. Y en el 14 vemos que, pero Eliseo insistió. Entonces, ¿qué podemos hacer por ella? Y Gehazi respondió: su marido ya es anciano y ella no tiene hijo todavía. En el 14. Acá vemos que Gehazi, su criado, el criado del profeta, fue un buen observador que miró y vio que le faltara a la tsunamita o en esa familia. Y ahí vio que le faltaba un hijo. Y siempre necesitamos de alguien que pueda ver más allá que vemos, observar lo que nos pasa desapercibido por nosotros. Y eso el criado vio, que ella no tenía hijo. Y no tener un hijo en aquel tiempo no era tan bien visto por la sociedad. Pero ella ya se había conformado con eso. No tener hijo en aquel tiempo era como no tener los herederos, la promesa de Dios, las virtudes, la fertilidad, que significaban mucho en aquel tiempo, el estatus de una familia. Hoy en día ya
alguien tiene una familia, a veces piensa en no tener ni hijos, estar más sin hijos, pero en aquel tiempo tener hijos era una posición muy buena. Y en el 15, entonces Eliseo ordena, en 15, Eliseo ordenó entonces a su criado que la llamara. Gehazi lo llamó, y cuando ella se detuvo a la puerta, aquí entiendo yo que la llamó de nuevo, y de ahí volvió y se detuvo en la puerta. Ella respetó el ambiente del profeta, que ella hizo ahí la pieza, pues a pesar de ser todo de ella. Ella respetó, no entró de impetuosa que era, ya quedó postrada en la puerta y esperó que el profeta le hablara, le dijera algo lo que, por llamarle. Y aquí en el 16 ya vemos que le responde Eliseo. Eliseo le dijo, dentro de un año y por estos días tendrás un hijo en tu brazo. Pero ella protestó, no, mi señor, varón de Dios, no te burles de esta sierva tuya. Eliseo dice a la sunamita, tendrás un hijo. Y ella con espanto y asombro le dice, no, mi señor, varón de Dios, no te burles de esta sierva tuya. Imagínate, tú, varón de Dios, no mientas, no juegues con tu sierva, porque es imposible, no despierte algo que está dormido, le dice, olvidado. Ya nos conformamos con esta situación y vivimos tranquilos. Ella aquí, muy asombrado, le pregunta, le dice al profeta que no sería posible, que era difícil ya por su edad, y ella estaba bien así ya. Entonces ella estaba conformada. Pero dentro de ella siempre tuvo ese deseo de tener un hijo, que toda mujer sueña en tener y realizar una familia completa, que solo faltaba el hijo. Y eso el profeta les trae ahora tona, les trae diciendo que va a tener un hijo. Creo yo que en ese momento despertó lo íntimo que estaba dormido y brilló los ojos. Los pensamientos se contradecían dentro de ella. Uno decía, no puede ser. El otro, de otro lado, le dice, sí puede, hay milagros. Mira nuestra edad, la dificultad. En fin, dio un remolino de pensamientos en su cabeza. ¿Cómo debe ser que pensó? El profeta me dice, voy a tener un hijo. Y su capacidad física, nosotros como nos detenemos y miramos, no podemos, no hay forma, pero el profeta le dice, y hay una contradicción dentro de ella entre poder y no poder, y ella queda muy asombrada y dice, y en el 17, sin embargo, la mujer concebió. Y un año después, por el tiempo que Eliseo le había dicho, dio luz un hijo. Dios dio la promesa a Eliseo que le había dicho a la sunamita. Dios le dio la promesa al hombre santo, al profeta. Entonces, cuando un profeta que es acercado de Dios pide, habla por nosotros, Dios escucha y hace esa promesa llegar hasta donde Él ha prometido. Cuál tan gran felicidad que recibió esa mujer en ese día, que no está escrito, que no puedo contemplar con decir cómo sería su felicidad en saber que
concebió a un hijo con toda esa edad que tenía, con todas las dificultades, así físicamente, humanamente, que nosotros ponemos. Entonces, pero delante de mi ojo imagino cómo sería. Solo quien tiene hijos sabrá eso, cuánto es esa felicidad, esa tamaña felicidad. Pero no obstante, hacemos una imagen de una madre feliz, tamaña bendición en su vida, la realización de la promesa de un hijo. Aquí su familia ya estaba completa, pero me reporto en ese tiempo también a su esposo. ¿Cuál felicidad su marido tendría en ser papá? Imagínate, un señor ya anciano, puesto en su vejez, tranquilo ya, que no sería más papá, y de repente le dice, sos papá. Debe ser muy gratificante en ese tiempo de recibir esa promesa. Podemos ver claramente el poder de Dios cuando la belleza interior de la tsunamita, que es un corazón activo, generoso, y una acción exterior hace brotar de la hospitalidad. Por el otro lado, la virtud del interior de Eliseo, que sería su gratitud, se transforma en un gesto exterior, la promesa de un hijo. Y en 18 vemos que el niño creció, pero un día fue a ver a su padre que andaba con los segadores. Entonces el tiempo pasó, el niño creció. ¿Cuánta alegría habrá traído a esa familia en saber en donde habita hay un niño, y en donde hay un niño siempre hay alegría en todo momento? La felicidad de esa madre en ver su hijo crecer, participar, convivir, actuar con los momentos en su familia. El padre en saber que tiene un heredero que le espera. Trabaja con entusiasmo para no faltar nada, absolutamente nada a ese niño. Darle todo el conocimiento para prosperar siempre, enseñándole el oficio que tiene, ya sea como hombre del campo o de la ciudad. Ver el hijo a su lado, en donde dándole apoyo al conocimiento, que habrá una alegría mayor al padre, siempre. Aquí relata que el niño se va a verle a su padre, que ya estaba con los segadores. Los segadores son cosecha, estaban cosechando en esos tiempos, cuando el niño se va a verle a su padre. Entonces notamos que el niño ya tenía una edad de 12 años más o menos, cuando se van al campo los niños ya a verle a los padres así. Entonces ya tenía unos 12 años más o menos, ya estaba bien jovencito. En el 19, siguiendo la Biblia, de pronto gritó: Padre, mi cabeza, me duele la cabeza. Enseguida el padre ordenó a uno de sus criados que lo llevara con su madre. ¿En qué lugar lo ordenó para que lleve? Con su madre, ¿no? Como todos sabemos, no hay lugar mejor que estar con la madre. Cuando estamos enfermizos, los bebés son muy simpáticos, sonrientes, traviesos, pero cuando lloran, todos sabemos que solo la mamá le acalma. No adelanta al papá, tía, tío, nadie, solo la mamá le calma. Entonces el papá fue muy sabio en ese momento, que le dolió la cabeza o vio que el niño pasó por una dificultad, le mandó directo llevarle a su madre, porque su madre sabría qué hacer. Porque imagínate, nosotros cuando nos sentimos enfermizos, cualquier cosa, nuestra madre sabe qué remedio darnos.
Si le decimos, estoy con dolor de estómago, ella rápidamente sabe qué remedio darnos. Si estamos con dolor de barriga, igualmente sabe qué remedio darnos. Y si estamos tristes también, con un abrazo nos cura de inmediato nuestra tristeza, sí. Entonces, en el brazo de mamá sería el mejor lugar que el niño estaría. Pero en el 20, siguiendo la Biblia, después, el criado así lo hizo, pero al mediodía, mientras el niño estaba sentado en el regazo de su madre, murió. La madre lo tenía en su regazo. En su regazo de tener en medio de sus piernas, acostado en en sus brazos. Viendo en aquel tiempo, nosotros pensamos una casa grande, con barandas, sillones, perezosas, hamacas, aquellas sillas de hamaca y eso. Y tal vez mirando así en aquel tiempo, lo vemos ahí sentado con su hijo en una silla, y ahí el niño acostado sobre su regazo y la mamá pasando la mano entre sus cabellos, dándole cariño, mirando pensativa, con paciencia, buscando una mejora para su hijo. Una virtud que tiene toda madre, una paciencia de estar esperando y esperando en Dios que mejore, que esté alto más rápido. Pero aún así sucedió lo inesperado. La madre menos esperaba. Yo ni sé qué decir, nunca pasé por un momento así. Debe ser muy doloroso, alguien que le pasó. No sabemos medir cuál sería el dolor que uno tiene. Entonces, ella pacientemente ve a su hijo a morir en sus brazos y que venía a faltar, y que Dios sabrá de todos los propósitos de lo sucedido. No adelanta preguntarse por qué ni para qué. Dios sabe todos los propósitos. Entonces, estaba en el propósito de Dios, supuestamente, y ella calmamente, entonces, aceptó ahí en ese momento lo que estaba ocurriendo. Y vemos que en el 21 dice: entonces ella subió al aposento del varón de Dios, lo puso sobre la cama y cerrando la puerta salió de ahí. Entonces ella sabiamente supo qué hacer, en dónde colocarle. En ese momento le llevó la pieza de donde vino la promesa, le llevó a la pieza, le puso sobre la cama, que ahí le había prometido ese niño. En esa pieza le había profetizado ese niño. Entonces ella supo en dónde llevar, buscar. Pero ella no se desesperó, no se angustió, no murmuró, no maldijo. Con sabiduría y actitud resuelve dejar su niño en la cama, con esperanza en Dios que resucite a su ser querido. Con prudencia, cierra la boca, no le cuenta a nadie lo sucedido. No adelantaría contarle a nadie, porque en esos momentos está muy fragilizado y solo contamos con la ayuda del Creador, de Dios. Entonces ella fue muy sabia, muy tranquila en llevarle y dejarle en la cama del profeta, y cerró la puerta, y de ahí continuamos en 22.
Luego fue a su marido y le dijo: te ruego que me preste a uno de tus criados y a uno de tus asnas. Quiero irme corriendo a ver al varón de Dios para que regrese. Entonces el varón de Dios no estaba ahí en ese momento. El que sucedió todo eso estaba lejos y ella se fue hasta su marido y pidió a uno de sus criados y a una asna, creo que está en la Biblia como un jumento, y asna es un jumento. Y en aquel tiempo un jumento, la asna, sería el medio de transporte más rápido. Sería como una Hilux hoy en día, supuestamente. Y entonces, lo más rápido posible para irse hasta donde estaba el profeta. Usando el tiempo, entonces ella se fue hasta su marido, pide, y su marido, en el 23 pasando ya, pero su marido objeta: ¿y para qué te vas a verlo hoy si no es luna nueva ni día de reposo? Pero ella se despidió. Ella no le dijo por qué que su hijo estaba muerto, no. Ella simplemente le dijo a su marido que tenía que irse a verle al santo varón de Dios, que era el profeta. Entonces se fue y pidió los asnos, el criado, y para que pudiera irse. Y así su marido lo objeta, le pregunta: ¿por qué te vas hoy? Hoy no es luna nueva. Luna nueva es cuando se cosecha todo y hay una fiesta de alegría por la cosecha. Entonces también, y dice que también ni es día de reposo, que el día de sábado para que vaya a visitar a alguien. Entonces ella dice, simplemente se despidió y se fue. En el 24 vemos que mandó aparejar al asno y le dijo a su criado: en marcha, tú te diriges, pero no me detengas en el camino, a menos que yo te ordene. Preparado ya todo el asno para su viaje, el criado inclusive, ella dice: ponte en marcha y no te detengas en el camino, al menos que yo te ordene. Entonces ella estaba así decidida a ir hasta donde estaba el hombre santo, el profeta, para llevarle lo que ocurrió, lo que aconteció. Ella estaba decidida a ir a hablar con el profeta. Entonces ella se pone bien para viaje y le ordena al criado: no te detengas, al menos que yo te ordene. Vamos en marcha, vamos hasta donde está ese hombre de Dios y vamos a decirle qué se puede hacer. Entonces en el 25 dice: y así la mujer partió y se fue al monte Carmelo, en donde estaba el varón de Dios. Y cuando éste la vio a la distancia, le dijo a su criado Gehazi: aquí viene la tsunamita. De lejos el profeta ya le vio que estaba viniendo y vio que era la tsunamita, montaba en el asno con el criado viniendo. Y de ahí, como Gehazi era más joven, más viril, más rápido, le dice a Gehazi: anda a recibir a la tsunamita, preguntarle cómo está. Ahí ahí dice que le vaya a distancia, le ve que es la tsunamita,
y le dice a Gehazi que confirma con Gehazi que viene desde lejos. Y ahí después en el 26, estoy adelantándome un poco, pero ya dice en el 26, ahí le dice: hazme un favor de ir corriendo a recibirla y preguntarle cómo ella está, a su marido y a su hijo. Y ella le respondió: todo va bien. Eliseo le pide a su criado que vaya a recibirla a la tsunamita. Y como él era más rápido, más vigoroso, más joven, entonces rápidamente corrió, mirando así, tal vez él estaba en los montes, lejos un poco, que sería dificultoso para él bajarse a un lugar y venir a recibirla. Entonces él viene Gehazi más rápido y le encuentra a la tsunamita, y ahí corriéndole le pregunta cómo está ella, su marido y su hijo. Y ella le responde: todo está bien. Acá vemos que ella claramente le quiso decir a Gehazi: no es contigo lo que quiero hablar, no es contigo mi problema, yo contigo todo está bien, no es necesario que estemos contándole a otro nuestro problema, sino va a resolver. Gehazi no iba a resolver su problema, no adelantaba contarle, decirle los últimos detalles, porque no le iba a solucionar el problema. Entonces ella le dice simplemente a Gehazi: todo va bien. Y así estaba. Entonces le respondió y continuó en la dirección al profeta. Y viendo que se acercaba, el profeta en el 27 ya, siguiendo la Biblia, dice: pero cuando llega al monte donde está el varón de Dios, se arroja a sus pies. Y Gehazi se acerca y lo trata de levantar, pero el varón de Dios dijo: déjala, que se encuentra muy amargurada. Pero Dios no me ha dicho de lo que pasa, sino que me ha encubierto el motivo. Como profeta, siempre él ya sabía lo que estaba sucediendo, ya entendía, pero ahí dice que Dios le encubrió ese momento, no le contó, y él no sabía qué estaba pasando. Y ella baja del asno y se arroja a los pies del profeta. Y Gehazi le trata de quitarle, pero ella igual se ataja tal vez a los pies del profeta, y entonces el profeta le dice: déjala, que ella está muy amargurada. Estaba postrada y determinada a hablar con Eliseo. Entonces, en donde se puede presentar, donde ella podía presentar su dolor, donde ella podía recibir una palabra de esperanza, era únicamente de Eliseo. Y ahí ella se recompone sin decir nada. Eliseo todavía, ella al alzar la cabeza le dice: pero el Señor pero nosotros a veces nos quedamos orando para que Dios interceda por ese momento, que nos demuestre para hablar con alguien o para que pueda pasarle esa información. Pero a veces no es necesario, a veces podemos irnos directo a nuestro pastor, por ejemplo, podemos venir directo y hablar. No es necesario que estemos en una oración para que le revele lo que queremos, ¿sí? Podemos venir directo a hablar con él. Ella hizo eso también. Entonces, ya que no le fue revelado la palabra al profeta, ella se dirigió directo a él y le dijo ahí las palabras que estaban.
Y en el 28 le dice entonces ella le dijo: ¿acaso yo le pedí un hijo, mi señor? ¿No te dije más bien que no te burlara de mí? En ese momento Eliseo ya entendió lo sucedido, con las preguntas que viene con la respuesta en el momento, a pesar de muchos años pasados, pero son latentes en momentos clave en nuestra vida. El momento latente, digo, es cuando siempre llevamos en pensamiento lo sucedido así. Entonces él siempre estuvo con ese pensamiento que no te dije más bien que no te burlara de mí. Ella sabía justamente qué decirle, qué preguntar, qué pregunta hacerle, para que en 2 preguntas Eliseo entendiera lo que estaba pasando. Pero la actitud de ella, de estar ahí, ella vino hasta el profeta. Algo muy importante sucedió, que ella vino hasta el profeta. Es que algo muy importante sucedió. Por eso Eliseo dice que ella vino hasta él, porque sucedió algo. Entonces él entendió también en ese momento que si ella vino hasta el profeta un día que no hay fiesta, en el día de la cosecha, en el día de reposo, viene hasta él, es porque sucedió algo muy importante. Y rápidamente él ya entendió lo que sucedió. En el 29, entonces Eliseo le dice a Gehazi: cíñete la ropa, toma mi bastón y ponte en marcha. Si te encuentras con alguien, no le saludes, y si alguien te saluda, no la responda. Al llegar, pon mi bastón sobre el rostro del niño. Acá Eliseo ordenó a su criado Gehazi para que se adelantara a toda velocidad, prácticamente sin mirar atrás, mirar a los lados, mirar frente y frente, hasta la casa del niño, en donde al llegar que pusiera su bastón sobre el rostro del niño. Y así lo hizo su criado. Imaginamos así, en aquel tiempo, que me pasó de pronto por la cabeza imaginar, por la responsabilidad que Gehazi tenía de agarrar ese bastón, salir corriendo sin mirar atrás, al costado, solo al frente, con el bastón puesto en la mano. ¿Qué responsabilidad tendría? Que el profeta le dio esa responsabilidad, y él tenía que acudir a hacer esa responsabilidad rápido, como alguien que tiene una fuente de poder en su mano, él lleva el bastón y así siente que ya llegara allá y a poner el bastón sobre el rostro del niño y algo ya suceder. Entonces Gehazi va corriendo y diciendo prácticamente: sal de mi frente, estoy yendo, algo así. Imagino que él estaría yendo, corriendo, y que no se detuviera. Y allá, llegando ya a la casa, llegaría y pondría el bastón en el rostro del niño. Y ahí sucedería algo, y eso sería muy gratificante, yo creo, así. Entonces él se fue con mucha fe, con muchas ganas, y tal vez ni se cansó por eso, ni supo cuánto corrió, pero era un buen trayecto entre el monte Castel, donde estaba la casa del niño, y el monte donde estaba el profeta. Y él se fue corriendo, se fue rápido. Y ahí en el 30, ya pasando más un poco, pero la madre del niño dijo: juro por el Señor y por tu vida,
que no voy a dejarte aquí. Voy a enfatizar un poquito hacia atrás de esa parte, en Segunda Reyes 2:2, en donde Dios me está enviando a Betel, tú te quedas aquí. Pero Eliseo le responde, juro por mi Señor y por tu vida, no te dejaré. Y 3 veces Eliseo juró que no le dejaría a Elías. Uno en Betel, otro en Jericó y otro en Jordán. Porque Elías, el sucesor, Elías era antes de Eliseo. Y cuando Eliseo estaba con Elías, él 3 veces le juró también que no le dejaría. Y entonces él se acordó de ese momento, de ese juramento. Y acá le dice la tsunamita, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejarte aquí. Entonces él rápidamente se recordó del juramento que hizo en ese tiempo. La tsunamita lo dice en otras palabras, no salgo de aquí si tú no te vas a verle a mi hijo, que de inmediatamente lo hace levantar a Eliseo, al profeta, para ir a la casa del niño. Aquí en el 31, entonces Eliseo se levantó y la siguió. Gehazi, que se había adelantado, llegado y puso el bastón sobre el rostro del niño, pero el niño no había dado señal de vida. Así que Gehazi había vuelto para encontrarse con Eliseo. Y cuando lo encontró, lo dijo, el niño no despierta. Gehazi, viendo la parte de Gehazi, que se adelantó con entusiasmo, llegó y que iba a suceder algo extraordinario, él pensó, no sucedió nada. Se fue, puso el bastón sobre el rostro del niño y no sucedió nada. No volvió a la vida el niño. Entonces Gehazi vuelve ya triste, diciéndole, vuelve, al volver se encuentra con Eliseo, que ya está viniendo con la tsunamita también, y ahí le dice que lo hizo como el profeta le dijo, pero el niño no da señal de vida, que no resucita, que está muerto. Entonces, Gehazi tal vez se frustró tanto en ese momento que hace difícil de decir que él venía con tan entusiasmo que tal vez al poner el bastón en el rostro del niño se iba a despertar y él iba a ser partícipe de ese momento que resucitó a un niño, pero no fue así. Entonces se quedó muy frustrado en la vida Gehazi. Y ahí le dice que no se despierta el niño, no da señales de vida. En el 32, cuando Eliseo llega a la casa, el niño yacía tendido sobre la cama, sin vida, dice. Eliseo llega a la casa, entra y el niño está en la cama. Qué imagen fuerte debe ser llegar a una casa y encontrar en la cama a alguien muerto, sin vida. Y saber que su mamá había depositado toda la esperanza en él humanamente, para que él pueda hacerle resucitar a su niño. Así, en lo espiritual, primero a Dios la tsunamita debe haber orado por el camino, pedido bastante, pero humanamente le deposita toda la fe en el profeta para que pueda hacer resucitar al niño.
como un médico también. A veces nosotros depositamos toda nuestra fe en un médico. Humanamente le pedimos al Señor que pueda guiar la mano para hacer esa cirugía y que pueda resucitar, para que pueda vivir nuestro ser querido, y le depositamos toda la fe en ese médico, así humanamente, pero siempre pedido por Dios para que pueda ser realizado ese momento. Y ahí vemos la fe de la tsunamita que tenía por él en hacer que el niño dara la vida otra vez. En el 33, salta aquí, 33, de ahí. Entonces Eliseo entró y cerró la puerta tras sí y oró al Señor. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo entró y cerró la puerta y oró al Señor. Y si supiéramos todo, si supiéramos todo hacer esto, no tendríamos tanto problema, porque Dios nos daría el discernimiento, la sabiduría para tomar las decisiones, para no errar tanto como erramos humanamente, de no hacer con nuestra fuerza, por la sabiduría del hombre, que se cree superior al conocimiento de Dios. En Mateo 6:13 dice: mas tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre te lo ve y en secreto te recompensará en público. Y eso es lo que debemos aprender a hacer: orar, pedir al Señor la sabiduría, el conocimiento, que si tenemos el conocimiento divino, erraríamos mucho menos, sería mucho más viable hacer siempre lo correcto. Y en 34, entonces Eliseo se cierra la puerta, ora, y en el 34, luego subió a la cama, tendido sobre el niño, juntando boca con boca, ojos con ojos y manos con manos. Así se mantuvo tendido sobre el niño, hasta que el cuerpo del niño comenzó a entrar un calor. Entonces se mantuvo hasta sentir un calor que emanaba del niño. Él sintió algo diferente que estaba sucediendo. Estaba sucediendo el mover de Dios. Entonces él estaba en el camino correcto. Él estaba sintiendo que estaba sucediendo. Ser sensible para sentir los cambios que sucedieran. Nosotros también debemos estar atentos para esas señales de Dios cuando nos envía. Saber si estamos en el camino correcto por las señales, por nuestras razones, porque nuestros corazones son engañosos y a veces pensamos que todo es señal de Dios. Debemos estar atentos y entrar más en presencia del Señor, cada vez orando más para llegar al propósito. Entonces aquí vemos claramente que Eliseo estuvo bien atento a las señales que le venían, al momento que estaba ocurriendo estas señales. En el 35, luego Eliseo se levantó y comenzó a pasearse de un lado a otro en la casa, y después volvió a subir en la cama y se tendió otra vez sobre el niño, y en ese momento el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos.
Sintió el cambio de temperatura, se levantó, dio un tiempo para razonar, para observar qué actitud tomar a base de lo que estaba sucediendo, con calma en tomar la decisión y de no hacer cualquier cosa de cualquier modo para poder lograr lo que estaba pretendiendo. Como fue bien en la primera que hizo, volvió a hacer de nuevo y en ese momento no tuvo duda. El niño estornudó 7 veces. Achías 7 veces lo hizo y abrió los ojos, dice. ¡Qué maravilla de Dios! Poderoso, qué maravilla de Dios, poderoso que le da los milagros para hacer resucitar a un niño sin vida. Nosotros también debemos observar tener calma, porque a veces oramos y queremos que en ese momento seamos atendidos. Y en nuestro tiempo no es igual al tiempo de Dios. Y a veces necesitamos paciencia para alcanzar los propósitos, observar las mudanzas que ocurren y cómo va sucediendo. Y si todo va bien, continuamos en el camino hasta alcanzar el propósito. Las bendiciones de Dios que manda. Acá Eliseo para un tiempo hasta ver que si está haciendo bien o no. Baja, anda de un lado para otro, razona, mira, ve, y como había la señal del calor del niño, él sintió, sí, acá es del camino, por acá vamos, y volvió a hacer. Y entonces, así es, cuando estamos en el camino correcto, va sucediendo las cosas automáticamente por sí, y logramos las bendiciones de Dios. Y así acá Eliseo logró tener la bendición de Dios en resucitarle otra vez al niño. En el 36 dice, entonces Eliseo llama a Gehazi y le ordena que llamara a la tsunamita. Gehazi la llama y cuando ella entró, Eliseo le dice, toma a tu hijo. Gehazi llama a la tsunamita. Imagina en ese momento su comportamiento, el comportamiento de Eliseo, en mandar llamar a la tsunamita. ¿Qué pasaría por su cabeza? Ella debe venir a llamarle el criado y le dice, te llama el profeta. ¿Qué pasaría por su cabeza? ¿Será que él resucitó a mi hijo? ¿Será que él consiguió? Dios lo usó al profeta. Hay cuántas dudas en su corazón antes de llegar a la pieza donde está el profeta. Nuestros corazones son invadidos por el pesimismo, aunque creamos que nosotros queremos ser muy positivos, pero esos pensamientos nos invaden, independiente que nosotros no queramos, pero nos invaden. Por más que decimos, no, yo tengo fe en Dios que está vivo, pero allá en el íntimo hay esa duda, hay ese pensamientos. Y Eliseo, cuando ella entra, entonces al ver su hijo estornudó, respirando ahí en la cama, en otra posición ya tal vez, cuánta felicidad no le habrá dado ya así. Y cuando Eliseo le dice, toma a tu hijo, ahí no hay duda más, ahí ya ella dice, sí, el profeta consiguió, el profeta fue usado por Dios. Entonces nosotros también necesitamos esos momentos de estar con el Señor, de saber que Él hace, que Él nos bendice en todo tiempo. En 37, ya cerrando, dice, la mujer entró y sin levantar el rostro, se arrojó a los pies de Eliseo.
Después de eso, tomó a su hijo y se fue. La tsunamita entró cabizbajo y en gratitud se arrojó a sus pies. No sería necesario decir más nada. En forma de gratitud y agradecimiento se pone a los pies del profeta y en acto de humillarse reconocer que fue usado por Dios el profeta. No nos olvidemos de agradecer siempre, primeramente a Dios, a los pastores, a cada miembro que hace que nuestra vida sea llena de bendiciones. Agradecer en todo momento a Dios por toda situación que pasamos, sea mala o buena. Pero al final siempre es buena la situación si estamos con Dios. Entonces ella toma a su hijo y se va. Gloria a Dios. Ya es lo que quería pasemos. Vamos a tomar la palabra un momento, orar al Señor y agradecerle por esta palabra. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a orarnos por la palabra que nos ha descendido hoy. Gracias, Señor, por la palabra dada hoy. Que sea para la gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Señor, por este enseñamiento, Señor. Gracias por estas palabras, Señor, que pueda venir de encuentro a nuestros corazones para que pueda ser útil en nuestro día a día, para que sea útil en nuestro caminar, Señor, para que podamos tener un corazón bondadoso como esta tsunamita tuvo, de recogerle al profeta por un varón de Dios, que seamos generosos de recogerle, de estar con los profetas, los pastores, de estar siempre con ellos, caminando con ellos, Señor. Denos el discernimiento
puder. Agora, quem você não puder, né, nós convidamos até aqui já a filha da Sandra, que vai também carregar a Bíblia, né? A filha da Sandra vai carregar a Bíblia, porque, olha que coisa, foi de Deus isso aí, cadê a coisa? Não está aqui. Então, eu vou falar para vocês. A Josi falou, a criança vai entrar com a Bíblia. Porque antes de qualquer tipo, de qualquer nação, está o quê? Deus. Então a Deus nós vamos dar toda a honra e toda a glória. Isso foi divino, sabe? Quando foi colocado isso aí. Fiquei muito feliz. São ideias, mas a gente vê que o coração, né, está na frente em relação ao propósito com Deus. E é muito legal. Então você pode fazer, pode escrever um pedacinho da sua história no ano de 60 anos da nossa igreja. Aí eu creio que Deus quer isso para cada um de nós. Né, não é verdade? Lívia, né, Lívia? É isso aí. Lívia vai ser a nossa futura doutora, vai operar um monte de gente aqui, ó. Quem quiser, não sei se vai operar ou se vai. Ok, vai. Tá bem? Pronto. Amém. Vai tirar foto, chama a pessoa para tirar foto. Bom, nossa, eu vou tirar foto todo mundo, assim, todo mundo assim. E amanhã vai dar certo. O pessoal vai estar trabalhando aí. Eu penso que a gente poderia fazer 2 etapas. Vamos combinar. Assim, nossa, eu fico mais feliz quando vocês vêm quando sua vida do que quando eu estou aqui pregando. Não, assim, isso é. Eu vejo que vocês não estão aqui por causa do pastor. Ela viaja. Vamos deixar. Não, ela quer pegar minhas coisas. Deus abençoe, meu grandãozão. Vem, pra te abraçar. Vamos tirar foto lá. Vamos fazer a fotinha. Eu vou. É necessário. Minhas netinhas abraçar. Cadê o coisa? O Caio? Passagem. Ele foi dormir agora? Não, ele foi no banheiro. Tá brincando. Era Nossa, cresceu o fundo de quarto que já nem cabe mais. Aqui tá desligado? Cresceu, família. Tá. Somos a família. Cadê a câmera? Esse não pode subir aqui. Ô, Caio, eu vou tirar uma foto de vocês todos juntos, porque a igreja sem pastor é bom, rapaz. Entendeu? E aí depois você faz um selfie, aí eu vou pra lá e você A faz um gente foi selfie. Tá ensaiar ela com a Bíblia. É tão bonitinha. Foi tão fofinho. Abre sozinha? Tá. Ainda bem que aqui não tem segredo. Gostei, viu? A minha mulher dá bronca porque tem segredo para entrar no meu. Aí eu falei para ela, sabe o que aqui é? É porque no meu tem banco. O meu também tem banco, sem dinheiro. Não, dinheiro não tem, mas tem banco. Tem banco da praça, tem banco. Aqui na igreja também tá cheio de banco, não? O meu tem banco da igreja. Tcharam! Momento. Carinha triste ou alegre? Espera. Eu sou aquele fotógrafo chato, sabe? Carinha triste, carinha alegre. X. Vai assim. X. Giz! Por que você está escondendo Quem é? a Sari está se escondendo, não aparece, só aparece o topete dele. Quem mais? Ele tá na frente também. Ela já sei o que é. Depois agora Ele tá na frente. Eu vou brincar um pouquinho com a foto aqui. Eu vou brincar um pouquinho com a foto. Vai! Espera aí, agora eu vou fazer assim. 1, 2, 3. Ó, passou um gato aí. Bem Ó. feliz. Passou um gato. Feliz. Aí, deixa eu tomar até. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Aí.
Aí depois ela vai escolher que vai ficar mais bonita, né? Todos bonitos. Venha cá, a senhora vai fazer o selfie agora. Venha, vem aqui, feliz. Por favor, tá bom? Feliz. No mesmo lugar. Então, três. Tá presente todo mundo ou não? Aí, galera. Gente! Bro. Pronto! Pronto. Feliz. Boa! Então, fica certo. 7h30 o pessoal chega, mas vai ter 7 horas? Então, 7 horas para tocar a campainha, que 7 horas eu vou acordando, mas já vou estar de pé. Tá bom? Nós ensaiamos hoje. Tchau. Ela tem aniversário 6 horas, sábado. No domingo mesmo, quando ela chegar? Sim, foi muito certo. Tudo foi muito certo. Que hora que termina? Quero que seja. Quero que seja. Quase. Uma coisinha assim, não ia passando, né? Vocês é um pouco essa. Sai na sexta, né? Ô, cadê? Eu acho que não sabe que vai estar uma coisinha, vai estar cheio. Vai dar um bolinho, sabe o que mais? Mas essa é E ele acabou de falar que vai Vai ser ter reunião, vai ter reunião. E eu não vou fazer. Deixa aí. Vamos chamar ele. Amanhã eu já vou trazer as coisas, vou terminar e eu vou comprar um negócio para vocês. Vamos fazer na sexta, então. É melhor, porque no sábado vai ter reunião e vai ter ensaio de louvor, né? Até era bom na hora do ensaio de louvor. Porque daí já tem a música, Já tem a tudo que vai falar. você veio no sábado, né? Vai apresentar as Fui na academia no sapatilhas. sábado, não foi porque 5 horas, às 5 horas é igreja. dia. No domingo também, para Na sexta, 5 horas? Vocês não treinar só ontem. Sábado. Segunda, Não, sábado que era meu aniversário. Aniversário. É na sexta, gente. E nas sextas, que horas? 5 horas. Pode ser? Aí tem que ver cá. Pode ser até 6 horas mais tarde do que a escola, entendeu? Esse mês eu vou. Aicanói, quem mais? A nutricionista falou que E o. se tiver muito. Lembra daquele whey lá, achocolatado? Pode ser que ela venha pronta já. Se tiver muito na correria, sim, pode tomar, assim, uma pessoa, mas o melhor é você preparar o seu próprio whey. Aí ela falou, como preparar? Ela falou Aí tá, japonês, o arte brasileiro. Não, mas eu quero substituir aquilo pelo turma da pessoa. depende da correria, ela falou, né? Tem que Vamos. Não sei como ele é que funciona. Como assim o professor de nível da Tia Bela? tá, para o pode dia a dia, mas o bom seria fazer esse próprio tratado com leite integral, whey e cacau de coco. Tem que ver com ela, Gil. O professor vai pra cá? Não, é opção, O né? pastor foi ali fora, né? Bebi uma água. Não vem não, não. Deus abençoe. Vai, Até a próxima. até a Até a próxima. próxima. Amanhã. Hasta Até a próxima. Bruno, beber água, porque todo mundo é assim. Ô Fê, tá ouvindo? Não, não sou eu. Bem baratinho. Bem baratinho. Amanhã estava por aí. Tá lá, né?
5 horas tá bom? 5 ou 6, pode ser. Melhor 6 horas, olha esse Lua mesmo sai 5 horas só, eu quero pegar aí, 6 horas é melhor. 6 horas. Assim. É. 6 horas. Ok. Mas ele foi pregar lá, ele vai fazer assim o culto vai. Vambora. Olha, vambora. Irmão, Depois a gente conversa. Ó, o gatinho aí, ó o gatinho. Só conta aqui da horário lá pro coisa, mas tá tudo em nada. Na sexta? Sábado. Eu? Bora. Não dá na sábado. Tá no sábado, porque a menina tem aniversário. Quem? A Luquinha. Não, mas os outros podem. Não deixa todo mundo na sexta, amor. Deixa. É, na sexta. Mas todo mundo na Eu sexta. preciso que você me ligue. Essas Tem coisas. que ligar. Não vai conseguir ter aula e essas coisas todas. A Lelê já não consegue vir dela. A dela não consegue vir. Vai ser pior. Na sexta, 6 horas, pastor. Você não sabe. Essa criança tem, faz pulmão, faz não sei o que, depois do Eu vou horário. perguntar. Vou perguntar. Eu vou consultar, depois eu falo. Vamos consultar. Amanhã é dia de discussão. Viu? Veja o negócio do papel. Não, tem que comprar spray, comprar um papel gato, comprar cola, põe, né? Cola quente, aí a gente usa algumas folhagens, não sei se vai fazer uma coisa da árvore, talvez. Dá pra não vem lá. Dá pra fazer, dá. Eu posso fazer essas coisas, posso fazer, mas e outra, chega a falar, tem que ver qual vai ser o menos fácil, né? É, vou perguntar. É, quanto tá preto? Menos, tem que discutir. Tá. Ai, ai.
vai.